Bien, muy buenas tardes para todas y todos. Vamos a comenzar o vamos a continuar más bien, en esta semana de la vivienda, con el panel Crisis de Asequibilidad de la Vivienda. Y estamos en la sala terraza del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Vamos a tener, como ustedes pueden ver, un numeroso e interesante panel. Así que yo le voy a pedir a nuestros panelistas encarecidamente, y pongo en negrita encarecidamente, que puedan hacer respuestas cortas, ¿ya? Muy cortas, muy cortas, para que puedan todos ir comentando. Tenemos aquí 2 o 3 temas, porque la idea no es solamente un diálogo entre nosotros los que estamos acá, yo moderando, sino que la idea también es hacia el final del panel hacer preguntas del público, ¿ya? Para que podamos ir conversando y debatiendo. Por lo tanto, insisto en que sean ojalá respuestas e intervenciones bastante cortas. Voy a partir muy rápido presentando a nuestros panelistas. Curiosamente, en el mismo orden que están, o casi en el mismo orden, no, exactamente en el mismo orden que están anotados acá, de izquierda a derecha. Francisco Vergara, arquitecto y doctor en Planificación del Desarrollo de la UCL y profesor de la Universidad de las Américas. Pablo Trivela, economista y doctor de la Universidad de Cornell, profesor de la Universidad Mayor. José Miguel Simián, economista y doctor en economía de la Universidad de Münster y profesor de la Universidad de los Andes. Mariotti Torres, socióloga, magíster en desarrollo urbano y analista de déficit cero. Paola Siclari, arquitecta y urbanista, consultora de Naciones Unidas. Y José Hidalgo, del movimiento Pintana Solidaria. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a partir con una primera pregunta o un tema, ¿ya? Y voy a tratar de hacer una introducción muy corta. Hay un estudio entre varios otros, ¿cierto? Pero voy a citar uno en específico de déficit cero, el Instituto ICEDEUS, que determinó que hay más de 2,2 millones de hogares que no cuentan con una vivienda adecuada y que requieren apoyo del Estado para abordar la situación del déficit habitacional. Es un 32% de los hogares del país. Y esto se le llamó la demanda social por vivienda. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle, y podemos partir por ti, Francisco, y vamos avanzando hacia acá, es, desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál es el diagnóstico sobre el estado actual de la asequibilidad de la vivienda en Chile? Con micrófono, ¿me puedo decir? Sí. Bueno, gracias a... ¿Aprendido? Ahí sí, ahí sí, sí. No, gracias primero por reunirnos, por esta semana bien intensiva que están desarrollando acá, bien útil para levantar estos temas ya en marzo, fines de marzo, temas súper relevantes sobre lo que plantea Lucho. A mí me parece que hay un tópico, y lo menciono decididamente para levantar también esa discusión, que no siempre se toca en este tipo de conversaciones sobre la vivienda, que tiene que ver con el ingreso. A mí me parece que hay una lucha constante entre evidencia académica orientada hacia la producción de datos, de la cual soy parte también, que identifica un problema, por ejemplo, muy asociado a la especulación inmobiliaria, al aumento de los precios porque hay una búsqueda de convertir la vivienda en un activo de renta fija a largo plazo, una serie de elementos que, por supuesto, que tienen mucho asidero, y por otro lado, desde la industria inmobiliaria hay una mirada que es mucho más orientada hacia el costo de los materiales, al costo de la producción, al costo de la mano de obra, etcétera, y a factores macroeconómicos también. Y me parece que hay un factor olvidado en esa ecuación, que es el ingreso y el mercado laboral. Que los hogares en la práctica, y bueno, y hay unos gráficos que también han salido hace poquito, que nosotros publicamos hace 8 años también, sobre la relación entre el aumento de las remuneraciones y el aumento del precio de la vivienda, que está totalmente desclasificado uno del otro. O sea, no se mueven a los mismos ritmos, y hay poca reflexión sobre eso. Y eso tiene que ver ya con un aspecto que no está dentro de la materia del urbanismo, que está dentro de la materia del mercado laboral. Yo creo que eso es una discusión olvidada, y me parece que si es que los salarios hubieran movido el ritmo de lo que se movía el precio de la vivienda, siguiendo los mismos factores y asumiendo que los fundamentales del precio de la vivienda sí son lo que dice la Cámara y lo que dice también la academia, uno podría decir que efectivamente el precio de la vivienda no estaría tan inasequible. Pero lo que pasa es que esa discusión está totalmente olvidada. La CUT no existe prácticamente hoy en día, la discusión sobre salarios no está sobre la mesa,
a lo más sobre el salario mínimo, pero eso no es la mayoría. Tenemos un salario mínimo de 500.000 pesos y un ingreso promedio en Chile de 660.000 pesos. Nadie le hace ruido, es como, es bastante bajo. Y eso también se condiciona en cuanto a cómo tú puedes acceder al pago de una vivienda. Y eso se pueden arrastrar otros elementos, el modelo subsidiario, etcétera. A mí me gustaría hacer énfasis en eso únicamente. Excelente, Francisco, muchas gracias. Pablo. Gracias, Luis. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de decir y escuchar. Tú dices, bueno, ¿qué opinamos sobre la accesibilidad y los 2,2 millones de hogares? Bueno, mira, uno puede jugar con los números, ¿no? Y las cifras del déficit van desde 600.000, está ahora con el plan de emergencia habitacional. Yo sabía hasta 1.200.000 y ahora esta nueva cifra que tú das de 2.200.000. Yo creo que es muy importante establecer qué es lo que uno entiende como la necesidad de vivienda. Yo creo que parte por la necesidad de tener un lugar donde vivir, parte por la necesidad de tener un lugar donde caerse muerto, parte por entender que la vivienda es una cuestión progresiva y uno puede colocar las cifras de exigencia a donde uno quiera, pero lo más básico es hoy día los cientos y tantos mil hogares que están en campamentos. Y eso sí se puede resolver y se han acumulado esas cifras porque considero que hay una pésima gestión pública. No me estoy refiriendo a este gobierno, me estoy refiriendo a la tarea del gobierno respecto a los temas de ciudad y vivienda. Pésimo, porque resulta que si uno considera que la Política Nacional de Desarrollo Urbano es un chiste, de política se le olvidaron muchas cosas, la política de suelo no existe, y entonces en lo más básico es que se maneja pésimamente mal la situación. Y no es porque no haya posibilidades de resolver, porque todos los antecedentes indican de que la dotación de suelos de sitios de eriazo de propiedad fiscal en todas las ciudades de Chile son muchos. Y lo que pasa es que cada una de las instituciones a las cuales le han sido destinados estos bienes por el Ministerio, perdón, a partir de que los terrenos de propiedad fiscal están todos registrados en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y el Ministerio de Bienes Nacionales los designa, se los otorga en uso parcial a las distintas instituciones del Estado, que tienen que cumplir con el propósito para lo cual lo solicitaron. Pero resulta que hay miles de hectáreas en todo Chile que no se usan precisamente que están eriazos. Hay diagnóstico de eso. Y hay tantas miles de hectáreas más que están en uso parcial o mal uso. Y además hay una falta de transparencia respecto a estos temas, porque cuando el presidente Boric le dio impulso al programa de emergencia habitacional, dijo que le había mandado la ministra Toá, que hacía de ministra del Interior y de vocera, porque siempre hizo, dijo que el presidente había enviado una nota a todos los destinatarios de uso de terrenos fiscales para que los devolvieran si que no lo estaban usando adecuadamente. Y resulta que todavía no consigo una copia de esa circular. Y pedí además al Ministerio de Bienes Nacionales que me dieran una copia de las actas de Chena. Las actas de Chena son un pacto que se hizo entre Jaime Rabinet como ministro de Bienes Nacionales y la expresidenta Bachelet como ministra de Defensa para autorizar al ejército a vender terreno en el mundo inmobiliario y hacer caja. Y existen las actas de Chena 1, 2, 3 y 4. Y yo todavía no consigo que ninguno de los ministros o ministras me entregue una copia de la lista de los terrenos que el ejército tiene autorizado vender para hacer caja, que son todos terrenos metidos adentro de las ciudades que podrían ayudar a resolver el problema. Por ejemplo, el regimiento Pudeto en Punta Arenas.
O, por ejemplo, unos terrenos de propiedad, y lo menciono y con esto termino, unos terrenos, unos varios miles de hectáreas que estaban en las listas de estas actas de Chena, que el ejército liquidó a vil precio, en alto auspicio, y que hoy día el serbio está comprándole a esos beneficiarios de esos actos que eran, a mí me parece, corruptos, a razón de 2 UF el metro cuadrado para hacer viviendas sociales. Entonces aquí hay un problema serio de gestión pública. Y yo creo que la matriz, el origen de la crisis que hay de accesibilidad a la vivienda, especialmente mirándolo de abajo para arriba, está en la gestión pública. Muchas gracias, Pablo. José Miguel. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este panel. A ver, mi mirada del problema habitacional y de la accesibilidad de la vivienda tiene, creo yo, como varias aristas. Por un lado está el tema de los campamentos, que yo creo que refleja obviamente parte de este problema. Diría que es tal vez la cara más dura del fenómeno, digamos, de falta de vivienda. Es acotado en cuanto cuando uno lo mira como proporción del total de hogares, pero igual son muchos hogares, por el último catastro de techo son 113.000, falta un nuevo catastro, pero esto debe andar en los 120.000, 130.000 fácil, y por lo tanto ahí tenemos un gran problema. Después está el déficit habitacional, como lo publica el Ministerio de Desarrollo Social. Yo ahí soy más escéptico respecto a un poco de hasta dónde hay realmente un problema de vivienda. Yo ahí tiendo a coincidir con el trabajo que hicieron los de déficit cero, de transformar un poco esta mirada del déficit habitacional en una mirada más bien de lo que ellos llamaron la demanda social de vivienda. El problema del déficit, como hoy día está medido por el Ministerio de Desarrollo Social, con el fenómeno de allegamiento, creo yo no es necesariamente un déficit. El fenómeno de allegamiento, pienso, es mucho más complejo. Ahí hay muchas estrategias de arreglos en fondos familiares, cuidado a niños, cuidado a adultos mayores, preferencia en fondo por lugares urbanos más consolidados. Muchas familias que viven allegadas no quieren moverse. El hacinamiento en muchos de los hogares allegados tampoco es tan grande. Entonces, me parece a mí que ahí yo creo que la mirada del allegamiento y en general de la mirada tradicional del déficit habitacional requiere como una precisión en cuanto hasta dónde realmente ahí hay demanda por vivienda. Yo tiendo a pensar que en muchos casos no la hay, y en eso coincido un poco con el trabajo que hizo el año pasado Déficit Cero. Después está el tema que menciona Francisco, que tiene que ver con los precios y la asequibilidad por el lado de los precios. Y efectivamente nosotros tenemos un desacople grande desde por lo menos 2011, 12, por ahí, entre la evolución de los precios de la vivienda y los salarios, que ha hecho en el fondo la vivienda un bien difícil de comprar. Cuando uno lo mira desde el ángulo, digamos, de la asequibilidad, dependiendo cómo uno lo quiera construir, esta disociación, este desacople, fue parcialmente compensado por tasas de interés. Cuando uno mira la trayectoria de las tasas de interés de largo plazo, particularmente, digamos, las que afectan los créditos hipotecarios, esa tasa estuvo a la baja durante, diría, unos 10 años casi, entre 2011, 12, 14, no más allá de eso, hasta el 2021, donde las tasas se pegan un salto al alza bien importante. Hasta ese momento diría que la trayectoria de las tasas permitía en el fondo que la vivienda fuese relativamente asequible porque compensaba el alza de precios. Eso dejó de ser así el año 2021 y la vivienda efectivamente se volvió extremadamente difícil de comprar. Ahora esto afecta a un grupo particular que son los primeros compradores, el que no tiene una vivienda. Para los segundos compradores, gente que cambia una vivienda, que ya es dueña de una, el problema es mucho menos relevante. Pero el primer comprador yo creo que es el que se ha visto probablemente muy afectado en el fondo por esto. Y después lo otro que me parece importante acá en el tema de asequibilidad es el mercado abierto. Y ahí yo creo que también Déficit Cero ha hecho un trabajo muy importante y que tiene que ver con la carga financiera de los hogares en el fondo que hoy día arriendan. El arriendo ha crecido mucho, hoy día nosotros tenemos 2 millones de hogares, más o menos, un poquito menos, de acuerdo a la CARCEN. Yo estoy muy expectante de las cifras del censo que se publican mañana, una primera parte, entiendo, como es que dicen. No sé. Sí, yo creo que ahí no va a salir todavía la estructura del fondo de arrendatarios propietarios, pero en cualquier caso eso nos va a precisar un poco el número,
pero probablemente está en torno a los 2 millones. Y el mundo del arriendo, los hogares que arriendan, pagan arriendos muy altos, se gastan una cantidad importante de su renta en arriendo, sobre todo en los quintiles más bajos. Cuando uno mira quintiles 1, 2, 3 que arriendan, que no son tantos, pero hay algunos, los arriendos son altos en relación al ingreso. Y ahí me parece a mí que hay un tema como de preocupación más grande. Yo, dado el tamaño más del mercado de arriendo, me parece que si nosotros miramos dónde está el gran problema de asequibilidad de la vivienda o la carga financiera que representa la vivienda para los hogares, aquí yo veo, por lo menos, a mi juicio, al menos, el principal problema. Y que, bueno, hay distintas maneras de abordarlo, pero yo pondría ahí el énfasis, en ese mercado de arriendo hoy día. Esa sería tal vez una primera mirada sobre el tema de la asequibilidad. Gracias, sí, Marioli. También agradezco la invitación a este espacio. Creo que siempre es bueno obtener silencio sobre todo este tema que es tan relevante hoy en la política habitacional y en toda la definición de la demanda y déficit habitacional. Yo creo que esta problemática, sin duda, que es multidimensional, como lo han comentado los otros panelistas, hay una serie de factores que están incidiendo en cómo se constituyen nuestras ciudades, tanto de manera económica, con este desacople que existe entre los ingresos y el incremento constante del precio de la vivienda y del arriendo. O sea, pasamos por una parte de una gran cantidad de hogares que eran propietarios y que eran también un problema, quizás como Chile, como país de propietarios y el sueño de la casa propia, y cada vez más ese sueño se hace más inaccesible, cada vez más difícil de lograr ese sueño, en particular por este desacrope de incremento de los precios de la vivienda, en particular desde el 2010 en adelante. En Prime vemos cómo van incrementándose constantemente el precio de la vivienda, y eso hace que el mercado de la vivienda pierda valor, pero también este mercado de la vivienda también se vuelve inaccesible con el tiempo, como lo que decía también. Entonces, por una parte tenemos factores económicos, pero también urbanos. La ciudad y el suelo cada vez hace más escaso, sobre todo en lugares céntricos, por lo tanto adquiere valor. Y por lo tanto también vemos esta expansión de la ciudad, la segregación de las políticas habitacionales de los 90, que también hacen que el suelo sea cada vez más valioso y sea más difícil de encontrar un suelo que sea accesible para los comités de vivienda, para la construcción de vivienda social. A esto además hay que sumarle factores demográficos y de tendencias, o sea, hay también una atomización de los hogares, estos se van haciendo cada vez más pequeños, por lo tanto aumenta la demanda, ya como una inyección. Si los hogares pasaban de tener 4 personas a tener 2, vemos cómo se va inyectando la demanda también por este lado. O sea, la vivienda por una parte es más inaccesible, pero también hay más hogares que demandan una vivienda. Ya esto se suma de menor manera, porque no es tan grande como uno lo pensaría, pero también hay un flujo migratorio que también le genera mayor como potencia a este déficit. Cuando también es una nueva arista que también es un desafío para nuestra política habitacional. Cómo se hace cargo de la problemática, cómo la aborda todos estos tipos de dimensiones, pensando que también la vivienda es un derecho básico y que también nos permite constituirnos desde la base, en el fondo como propiedad, tener un hogar. Yo creo que por ahí son como los principales fenómenos, por lo menos yo lo veo así, multidimensionales, que van haciendo que esta problemática llegue a ser hoy esta crisis habitacional. Gracias, Marioli. Paola, tú has sido relatora de la, o sea, perdón, consultora de la ONU. Entonces, a lo mejor nos puede aportar con esta mirada más global, saliendo un poco de Chile en el problema de la seguridad. De acuerdo. No sé si te estoy sacando los apuntes que tenía preparados, pero aprovecho. Me llegó la hora. Ah, ya. Tomó la hora. Bueno, mira, a ver, hay estudiantes acá también, ¿cierto? Ya se la mano. Compartimos el carro delante de nosotros. Así que, a ver, tengo cositas para clarificar. Muy bien, voy a hablar sin salir con micrófono. No, mira, lo que pasa es que si no, no. Ah, ya, ok, ya pues. Perfecto. Así es. A ver, el problema de la seguridad, hay que planificarse, no hay que partir de la. Entonces, aquí hay un asunto que tiene que ver con la demanda, con el déficit, con la demanda, con la oferta. Y yo diría que, bueno, en el caso chileno, ciertamente que el déficit y la demanda se han ido diversificando y, como bien dices tú, hay una dimensión sociodemográfica, es decir,
hogares más pequeños significan mayor demanda y por lo tanto eso presiona sobre, ¿no?, sobre la oferta existente de vivienda. Pero por otro lado también hay un problema de oferta, ¿no? Que la oferta no ha sabido responder en cantidad y en diversidad sobre, a la vivienda. ¿Por qué hay problemas de asequibilidad? Porque el suelo urbanizado es caro, ¿no? Y yo ahí coincido plenamente con Pablo al decir de que este país está, a pesar de que los documentos existen, están muy guardados en los estantes. Es decir, la Política Nacional de Desarrollo Urbano está guardada en los estantes, a pesar de los esfuerzos que tienen ahora el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y política de suelo, que sí, lo coincido plenamente. Si uno mira América Latina, y lo que hace el CONICYT, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá cerquita, fuera de la frontera de Chile, tenemos países a la vanguardia en lo que tiene que ver con implementación de instrumentos redistributivos de redes por suelo, ¿no? Brasil, Colombia, Medellín, Bogotá son ciudades que se han ido desarrollando gracias a la aplicación de instrumentos redistributivos por renta del suelo. Y hay países incluso institucionalmente mucho más frágiles, como ven por ejemplo Guatemala. Ya Guatemala en este momento tiene un programa de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario que usa instrumentos de suelo, ¿no? Entonces, TDRs, así, todos los instrumentos que realmente permiten de alguna manera compensar cargas y beneficios. Entonces, ¿por qué en Chile no? Yo creo que ahí hay un problema. ¿Y por qué no? Yo creo que también tiene que ver el problema de la asequibilidad de la vivienda a que, bueno, a todos nosotros nos toca mucho, ¿no? Conversar con técnicos en todas las escalas, escala nacional, subnacional y escala local. Infelizmente, y esto es bien duro porque a mí en lo personal me duele muchísimo ver que el nivel técnico, ¿no? Y el conocimiento de temas de ciudad en el ámbito político en todas las escalas es muy débil, ¿no? Y también desde la ciudadanía. Cuando uno habla con la gente, ¿no?, y le pregunta, oye, no sé qué, y esto, y quién te vino a decir, o quién te informó sobre, no sé, la ficha para el puntaje, ¿cómo se llama? De la social de no, eso, el registro social de Barrio. La señorita de la municipalidad. ¿Pero qué señorita de la municipalidad? Es que todos son necesitan la municipalidad. Entonces, y esto solamente para ejemplificar que estamos muy mal formados en lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, para la distribución de vivienda. Me estoy un poco ampliando y saliendo en lo específico del tema más técnico de la asequibilidad, pero es importante porque si uno no tiene interlocutores válidos con quienes conversar, ¿no? O saber qué pedir, es muy difícil a veces. Ya, buenas tardes. Además de estudiantes, hay algunas dirigentes de comité de allegados. Yo me perdí un poco con el tema porque yo entiendo que hay un tratamiento desde la academia, desde los números y de una crítica a la falta de política de vivienda, y comparto eso como análisis. Pero a mí me tocará hablar de aquellos que están más abajo de la línea, que no son ni la clase media que puede pedir un préstamo en el banco, o los que no tienen que pedir ningún préstamo en el banco y construyen y solucionan el tema. Hablar de la gente que tiene que hacerse cargo, no solo en Chile, en todos lados, el Estado, ¿no es cierto? Y eso se habla de que la vivienda es un derecho que se perdió la oportunidad de consagrarlo en la Constitución, pero ha sido un derecho, pero ese derecho se ha logrado a partir de la lucha, la organización, la confrontación y la propuesta que se ha incorporado hoy día como tema fuerte para solucionar el tema de la gente que hoy día acude a los comités de allegado y que es esa gente que no tiene posibilidad de pagarle al banco ni a nadie un dividendo. Y que se olvidan en la práctica de eso porque cuando se hacen cosas positivas después se disfrazan. Un solo ejemplo. A los comités se les pedía DUF.
Eso está escrito, a propósito de lo que decía, eso está escrito, de UF. Pero la gente si no paga 30 UF, hoy día va a ser 40, y después le arman unas cosas raras que se llaman las glosas, y tiene que pagar 60, 70, 80. A mí me toca, desde hace muchos años, trabajar desde la gente que no tiene la posibilidad de eso, de pagar 60 UF en un ahorro, aunque después no pueda pagar nada, entonces se encalilla, y los bancos le convierten las 60 o 80 UF en 100, 200, entonces pagan dividendo igual, como cualquiera que paga dividendo, y acá dicen que es gente que no paga dividendo. Es el tema de un sector importante. Yo me acuerdo en el tiempo de la UP, fue un poquito pasado de año, después del tiempo de la dictadura, y antes de la UP, la única alternativa de la mayoría de la gente era tomarse los terrenos. Que hoy día la gente toma la tele y con los dueños de la tele se pone que es gente sin vergüenza, que no sé qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero compañero, en la pandemia abrimos en donde moría la gente, por los departamentos de 36 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, con 4 familias adentro. Ahí estamos. Yo vengo de La Pintana, Santo Tomás. La mayoría de los muertos en Santo Tomás en 2.800 edificios que miden 38 metros cuadrados. Esa es la realidad. Que no se pone en ningún lado, sino que se habla de conceptos y de números que son medios complejos. Y las tomas de terreno siempre fueron el instrumento de los años 50, 60, el único instrumento que tenía la gente que no podía pagar lo que se le pedía para tener acceso. Ahora le cambiaron el nombre a hacer, todavía no logro aprender el concepto, pero se habla de acceso. Esto se llama hacer. Sí. Estuve conversando con las compañeras, nadie entendía ese concepto. Y se metieron a Google y decían 2 líneas de accesibilidad y después hablaban de vivienda adecuada, creación de espacio, etc. Por eso nosotros decidimos solo que vinieran 3 representantes de distintas coordinadoras, porque es importante acercar la academia a la gente de carne y hueso que le interesa aprender. A un llamado a los estudiantes si son de acá, porque hace 8 años fueron más de 20, 30 estudiantes de aquí de la Católica de arquitectura y ayudaron mucho en un proyecto. En el caso de La Pintana somos privilegiados porque tenemos terrenos baratos, pero entendemos de que no es solo para La Pintana. Nosotros hemos exigido, a pesar de la alcaldesa que tenemos, que todo el mundo la ve en la tele, cree que es una reina, pero ella dice que para la fuerza nomás, que solo es para La Pintana, y nosotros ya hemos logrado que más del 25% desde los comités la gente sea de otras comunas aledañas, porque todos son pobladores. Y acá, ¿cierto?, la gente se cuida, allá también se cuida, con intereses distintos. Termino diciendo que nosotros trabajamos harto para que la accesibilidad sea real. Y lo hacemos en la calle, de verdad. La única movilización en Chile que no ha parado, hoy día los estudiantes están parados, los trabajadores están parados, son los pobladores, que no se ven porque la prensa no cubre eso, porque no hay noticia para los millonarios que cubren la prensa. Entonces, pero es realidad. Nosotros vamos a salir con la AFP porque es parte de las demandas de vivienda, es un tema junto con las pensiones. El 30, el domingo pasado, fue el domingo pasado, ¿no es cierto? El presidente tenía una celebración del tercer año. Nosotros dijimos, no vamos a ir a dejar la crema, entonces redujimos, fueron 1.250 personas, 1.250 personas, domingo en la mañana. Y para hacer la corta, el presidente se vio obligado, antes de salir a hablar con sus partidarios, recibirlo adentro de la moneda. Nos pasamos por oficina aparte, nos firmó el documento nuestro que queríamos, y después cuando salió, habló de lo que había pasado adentro. La gente que estaba ahí pensaba que nosotros éramos de Kaiser, de otro mono que quiso ser presidente del anterior, etcétera, etcétera, y le dijimos que no, pues, que somos más responsables que el presidente esté ahí, pues. Porque en la Castrina de San Joaquín, antes que fuera presidente este señor, fue a pedirnos los votos. Y nosotros le dijimos, ya, pero ahora nos vamos a caer en el jueguito de las promesas. Y le hicimos firmar un documento que se llama la Carta de los 12 puntos. Eso es accesibilidad, ¿no? Ya. Entonces,
firmó y dijo que iba a tirar 260.000 soluciones en los 4 años. Y nosotros le ofrecimos los votos. Y para los que son buenos con las matemáticas, si ustedes sacan la cuenta de las comunas más populosas que tienen allegamiento, el muchacho obtuvo casi el 70%. Si se suman los votos, es la diferencia que tuvo con ese mono que venía atrás del caso. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces hemos estado haciendo las cosas como tienen que hacer y ahora entramos en la moneda y vamos a entrar cuando queramos, porque él nos invita. Claro. Entonces, cuando hablan de accesibilidad, o se habla, hay una franja de la población que está como así diluida, que no sale en ningún lado, ningún matinal. Ahí aparece nuestra alcaldesa nomás, y nos da la dura contra los comités allegados, y nosotros estamos ahí. Termino, entonces yo decía, somos Pintana Solidaria, tuvimos un primer proyecto de 1.540 viviendas, que mejoró el estándar de la vivienda social con 48 movilizaciones. Y ahora estamos en el proyecto de la Platina, 4.500 viviendas, y aquí está un amigo que es de la entidad parceladora, que ha trabajado bien con nosotros, súper bien que está acá, para que lo haga mejor todavía. Y le agregamos un parque de 42 hectáreas, eso no lo hizo ni el gobierno ni otros sectores, la peleamos, 42 hectáreas como el Parque O'Higgins. Nos hablan de que hay 2 troncales, la gente entiende que la micro nos va a ir a buscar a la casa, está bien, ¿no es cierto? La calidad y los metros cuadrados. O sea, los 40 metros cuadrados de Santo Tomás, de los 36 metros cuadrados de la Villa Primavera, por hablar de la Pintana, pero estamos hablando de todas las comunas populares, pasamos a los 64 metros cuadrados. Y eso no se ha logrado porque alguien se iluminó la bombilleta en el ministerio, ni en la academia, ni nadie. Eso se ha ganado en la calle. Metro cuadrado a metro cuadrado. Eso. Muchas gracias por esta primera ronda. Los felicito porque todos fueron breves y fueron concisos, así que sigamos igual, por favor. Tenemos hasta las 2:30 para posteriormente pasar a las preguntas de los asistentes. Ustedes en la primera ronda, varios de ustedes comentaron sobre las viviendas. Ahora queremos llevarlo, como decía José, queremos llevarlo a las personas, ¿ya? Queremos comentar sobre eso. Entonces, la pregunta o el tema es, desde sus distintas especialidades, desde los distintos enfoques que ustedes analizan el tema del problema de la asequibilidad a la vivienda, ¿cuáles son los grupos sociales más afectados? ¿Cierto? Porque existe cierto consenso en que este déficit o este problema que tenemos de vivienda hoy día es distinto al que enfrentaba Chile a principios de los 90, ¿cierto? Que era una demanda mucho más homogénea, hoy día mucho más diversa. Mario le habló, por ejemplo, de los migrantes, José Miguel habló de los arrendatarios, ¿cierto? Y aquí solamente un dato, y perdón por la cita, pero voy a citar una tesis que se acaba de defender hace poco tiempo sobre asequibilidad a la vivienda de una persona que se llama Marioli Torres, ¿ya? Que dice que en el caso, por ejemplo, de los arrendatarios, dice, del total de hogares con problemas de asequibilidad, un 50% se encuentra en tramos de deciles del 1 al 4. Y esa situación se acentúa en el caso de los hogares con problemas de asequibilidad residual al arriendo, que es esta relación de la que hablaba Francisco, ¿cierto? Entre el precio de la vivienda, el precio del arriendo en este caso, y el ingreso de los hogares. Y en ese sentido, un 89% de los hogares que enfrentan ese problema de asequibilidad pertenece a los deciles del 1 al 4, un 89%. Entonces, está toda esta discusión sobre los migrantes, hay un problema ya más generalizado, ¿ya? Y permanecen algunos problemas, tal como decía José, ¿cierto? No solamente de falta de vivienda por los comités de vivienda, sino que también problemas de deterioro de las viviendas, ¿cierto? Necesidad política de regeneración urbana. Entonces, los quiero llevar a ese plano. Partimos, Francisco, contigo nuevamente. Saca eso y vamos a pasar el micrófono. Ahí sí, ¿cierto? Sí, yo creo que mucho de lo que pregunta Lucho ahora también está un poco en la respuesta que dio José Miguel antes sobre la composición de los hogares. Estoy muy de acuerdo con que es un problema muy asociado a los hogares de primera vivienda
Y yo a eso agregaría que también, pensando únicamente en la asequibilidad del precio de la vivienda en el mercado inmobiliario, hogares de primera vivienda que no están en el 40% de menores ingresos, que son los que van a buscar justamente vivienda al mercado, que los otros pueden optar a otro tipo de soluciones habitacionales, como indicaba José, con otros tiempos de espera y todo eso, lo que sabemos. A mí me gustaría también en eso hacer una reflexión que muchas veces se excluye de este problema habitacional que tiene que ver y creo que es algo viejo Paola, que tiene que ver con la oferta que se está entregando. Probablemente hay un problema tipológico que es netamente arquitectónico, que no está siendo parte de las soluciones habitacionales que también desarrolla el mercado. Hay una cierta si ustedes salen a cotizar y al mercado, 1 y 2 dormitorios es lo que más se repite, no es un decir, es estadístico, al menos. Estamos en un proyecto con TINSA desarrollando algunas mediciones y justamente 1 y 2 dormitorios son los tipos de vivienda que más se venden. Sin embargo, los hogares en déficit que están en ese tramo son de un 30% simplemente. O sea, hay hogares de 3 dormitorios y anda a buscar uno de 5 dormitorios, no existe en el mercado. Y no hubo una reflexión de parte del mercado inmobiliario de repensar las tipologías arquitectónicas adecuándose a una vida pandémica, donde 2 dormitorios te deja, por ejemplo, con un hijo, una pareja y un hijo. ¿Dónde trabaja esa persona? Si estamos en un estado de teletrabajo, como podría darse en un futuro cercano. No hubo una reflexión arquitectónica, no hubo una reflexión espacial sobre cómo vivir en esos espacios, y eso también impide que muchos de esos hogares que están, como plantea José Miguel, en esa búsqueda de la primera vivienda, simplemente no es solamente que no la puedan pagar, es que simplemente no existe esa tipología habitacional en el mercado. Mucha de esa gente se fue a vivir fuera de la ciudad, al mundo rural, Puerto Vara, bueno, digo Puerto Vara porque estoy haciendo una investigación en Puerto Vara justamente, pero que iban a buscar justamente habitaciones, viviendas de 5 dormitorios. Y entre elegir una vivienda de 5 dormitorios del año 60, que sí las hay, y hacerse la propia vivienda en el campo, asumiendo que esto del teletrabajo ya parecía que no iba a terminar nunca, prefirieron irse para allá y ahora quieren devolverse. Muchos de ellos, pues no les gustó la vida en el campo. Es complejo el fenómeno. Y yo creo que hay una reflexión arquitectónica, tipológica, que muchas veces convenientemente se excluye de esta discusión y cosa de conversar. Yo no sé si aquí hay arquitectos, desarrolladores de vivienda, pero suelen no asistir a este tipo de eventos. Que también los urbanistas se excluyen a los arquitectos de esa discusión. Porque no es un problema arquitectónico, es un problema urbanístico, un problema económico, un problema social, pero sí es un problema arquitectónico también. Lo digo no porque crea que sea lo más relevante, pero creo que es una discusión necesaria, pensar qué tipología se está ofreciendo al mercado, para qué tipo de hogares se están componiendo. Hay una lectura muy simplista de decir, se cogieron los hogares, tienen menos personas hoy en día, pero no es tan así. ¿Y qué hogares son los que están escogiéndose? ¿Son los que ya tienen propiedad o son los que no tienen propiedad? ¿Y cómo se están componiendo los hogares que no tienen acceso a la propiedad o que ni siquiera se pueden plantear la idea de tener una propiedad? Yo creo que es una reflexión, como digo, arquitectónica, espacial, que nos está dando y me parece relevante que se dé. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. Quiero simplemente empezar haciendo un comentario sobre la manera, el vocabulario que tú usas para hacer este tema. Y habla de grupos sociales. Y yo pondría en duda la noción de que son grupos. O sea, podría hablar de estratos sociales o de tramos de ingresos o de niveles de educación, pero cuando tú partes preguntando sobre grupos, estás partiendo de la base, entendiendo que son gente que está unida. Y yo creo que uno de los fenómenos actuales de la peor herencia de la dictadura es el fraccionamiento de la sociedad y la destrucción de las organizaciones sociales de base. Y eso no tiene que ver solo con el régimen neoliberal y la dictadura, sino que es un fenómeno, por lo menos yo antes he dedicado a leer, que es bastante universal. Y hay un libro fantástico que publicó un sociólogo norteamericano, que el libro se llama Bowling Alone.
Entonces, parte del diagnóstico de que en Estados Unidos un amigo que tenía una cancha de bowling, había mucha gente que iba a jugar, pero que en los últimos años, en los últimos 20 años, desde que lo fue a ver, que escribió un libro sobre las organizaciones de base, ya la gente no va en grupo, sino que van individuos solos. Y a mí me parece que de los problemas que tenemos es de las organizaciones sociales de base. Me encanta lo que dice José, que tenían ellos una organización, pero hoy día no sé si hace referencia al periodo de las tomas, de los fines de la década del 50, con la toma de la Victoria, que es la primera, grande, y que todas estas tomas estaban por grupos organizados que tenían una cohesión social importante y que actuaban como grupo. Y entonces, eso me llama la atención cuando tú dices grupos sociales. Hoy día eso no existe, salvo los comités de vivienda que están afiliados en un comité por razones que yo desconozco, pero no necesariamente significa que son gente que tienen, más allá de la necesidad de una vivienda, una unidad de propósito o una afinidad. Y yo creo que eso es una cuestión básica. Y quiero también, no tengo intenciones de rebatir a José, pero me encanta que él haya llegado a las soluciones que dice que ha conseguido con 4.500 viviendas y un parque de 42 hectáreas y todas esas cosas que me parece que son una maravilla. Pero con viviendas de 64 metros cuadrados, no sé si se podría llegar a muy lejos, porque eso tiene un costo por el incremento en los requisitos que hay de impermeabilidad, de aislamiento acústico, de todas las exigencias que han sido progresivas y han ido aumentando. Yo creo que sería difícil avanzar mucho en la cantidad de soluciones que se puedan otorgar. Y haciendo de nuevo referencia a los dichos de José, lo que había con la regularización de las tomas era un esquema de vivienda progresiva. El esquema de vivienda progresiva que era con un lote de 9 por 18 y una caseta sanitaria de 18, 20 metros cuadrados que resolvía el tema de la conexión sanitaria y la conexión eléctrica, que era algo que la gente no necesariamente hacía bien. Y entonces cuando uno ve lo que pasa con las tomas, especialmente con las tomas grandes, son cuestiones que uno puede ver con toda claridad que la gente sí puede construir, pero no se puede conectar. Entonces, vuelvo a la evocación del pasado, que tiene que haber una cierta flexibilidad, pienso yo, en la noción de la solución que se otorga. Que en el periodo de Frei Montalva, la caseta sanitaria y sitio urbanizado se simplificó a tal punto, como las tomas eran tan masivas y tan generalizadas, se simplificó a tal punto que ya no se llamaba la operación sitio, sino que se llamaba la operación Tiza, la más radical. ¿Eso en qué consistía? Que eran unos topógrafos que hacían los trazados, colocaban 4 estacas y llegaban donde doña Juanita y con toda la gente, don José Miguel, ahí está su solución habitacional, todo lo que había en las 4 estacas. Y había un compromiso del gobierno de urbanizar, y lo primero que aparecía ahí era un pilón con agua en la esquina, y luego la red y las conexiones, luego la conexión eléctrica, y había una cierta flexibilidad y una cierta indulgencia de la gente que se hizo una toma, con lo desorganizado que eso puede ser, y hizo una operación Tiza, prefería eso, porque tenía el compromiso del gobierno de regularizar, y lo que uno ve es que eso es lo que está pasando con las tomas grandes. Es una operación Tiza para beneficio privado, según ha diagnosticado Podufre, que se han ganado 180 millones de dólares vendiendo lotes o derechos a ocupar un lote. Entonces, yo siento de verdad que ni un gobierno le interesaría hacer una operación Tiza.
porque lo escupirían en la cara. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que anticiparse a las tomas, que es lo que hizo el gobierno de Frei Montalva. No es que esté alabando a Frei Montalva, estoy simplemente citando el ejemplo. Hay que anticiparse a las tomas haciendo una operación TISA, para que la gente tenga certeza de que ahí no lo van a echar, que eso hay que de caerse muerto, y que eso a lo mejor en una perspectiva más flexible sirva como primer escalón para concursar a una vivienda de las que consigue José de 64 metros cuadrados. No para que se queden definitivamente ahí, pero establecer un primer escalón que se anticipe. Y a propósito de lo que tú preguntabas, hay dos textos que me gustaría citar, que son maravillosos a propósito de esto de que partimos explicando el contexto de grupos y organizaciones de base. Hay uno que se llama Los hijos de la erradicación, que lo hizo la OIT Prearte, ¿sí? Y que habla del desastre que significa las erradicaciones de gente a cualquier lugar, en cualquier punto, gente que no tenía una condición de grupo. Y el desastre que significó para la organización social que ellos tenían en la toma. La toma tenía como gran patrimonio la cohesión y la convivencia organizada de los vecinos. Y el otro libro, de Sur, se llama Los constructores de la ciudad. Historia de los constructores de la ciudad, que también habla cómo es que las comunidades organizadas permitían avanzar en el desarrollo de las comunidades de base. Espero que haya una tercera vuelta. Gracias. Efectivamente, yo ya comentaba algo al comienzo de mi primera, lo que decía inicialmente respecto un poco de los grupos. Están los campamentos, están los arrendatarios, están los primeros compradores. Yo quisiera solamente hacer una consideración adicional respecto tal vez de la heterogeneidad que hoy día hay digamos, en las estructuras familiares, sociales, y tal vez hace difícil de abordar el problema, versus tal vez, no sé, hace 20 o 30 años atrás, donde tal vez nuestra sociedad era más homogénea. Aquí yo creo que hay digamos, la sociedad se estructura de manera mucho más diferenciada. Hay hogares con intereses distintos, con lógicas distintas, más chicos, más grandes, hay de todo en ese sentido, los intereses difieren, lo cual probablemente hace que las políticas para solucionar temas de vivienda tengan mayor dificultad en el fondo de poder atender a todos los grupos por igual. En ese sentido, me parece a mí que también está la pregunta del interés que hay en la propiedad. En general se ha hecho mucho hincapié en la idea de la propiedad, pero no sé si todos los hogares necesariamente quieren una propiedad. Después está el interés en los centros urbanos versus en el fondo de vivir más lejos, con mayor espacio. Obviamente los centros urbanos son más caros y eso muchas veces implica menos espacio. No todos quieren eso, pero otros sí quieren eso. Y después también me parece a mí, si uno quiere pensar en grupos, un grupo que me parece a mí que también es interesante de mirar y que empieza a cobrar mucha relevancia son los adultos mayores, particularmente cuando están en fondo de situaciones de arriendo. Ahí yo creo que hay un grupo muy vulnerable en algunos casos y yo creo que requiere particular atención. No necesariamente la propiedad es la mejor solución, puede serlo, pero no, yo no lo daría por sentado. Pero si uno quiere mirar en el fondo así como una cosa más diferenciada, yo creo que ahí también es un grupo que probablemente habría que ponerle un poco más de atención. Gracias. ¿Qué pasó? Yo creo que siguiendo lo que han dicho los panelistas, yo voy a hablar más bien de desarrollo, ya que Luis habla de mi tesis. Desde el ámbito del arriendo, efectivamente vemos cómo los problemas de asequibilidad se concentran en los hogares de menores ingresos. En verdad, se hacen más fixes. O sea, cuando un hogar, luego de pagar el arriendo, no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir esa línea de pobreza, estamos hablando de una situación crítica. Y por lo tanto, también es donde uno esperaría como tener ciertos énfasis, y son hogares que siguen ciertas tendencias que sí el gobierno focaliza.
ejemplo, vemos que hay mayor presencia de mujeres jefas de hogar, hay mayor presencia de niños, niñas o adolescentes, y son hogares levemente más grandes también, o sea, de 3 o 4 personas. Sin embargo, y eso constituye un porcentaje, o sea, es un porcentaje de 15, 20%. Sin embargo, también tenemos hogares en sectores medios que tienen esta problemática. ¿Ya? Y esos no son hogares distintos, son hogares un poco más pequeños. De hecho, destaca que un 27% son hogares unipersonales. O sea, se nota la constitución de los hogares, la conformación de estos hogares son más pequeños, tienen más ingresos, pero no por eso no tienen una problemática. Generalmente, en este sentido, el arriendo ha sufrido un crecimiento de su valor en distintos ámbitos, ¿ya? Yo creo que principalmente la RM, pero este incremento del arriendo afecta también a sectores medios. Sin embargo, ahí uno puede tensionar si la política pública también lo hace. Con qué énfasis también apoya a los sectores medios. O con qué énfasis los sectores medios ven en las políticas sociales un lugar seguro para acceder a la vivienda. Aquí es algo que también pondría entre ellos. Bueno, también vemos como una alta presencia, una mayor presencia de personas migrantes, un 40% de movimientos migrantes. Y también hay otro segmento que va a empezar a entrar en mucha menor medida, pero que también tiene una problemática y que también por lo que llegan al país. ¿Ya? Pero esa sería una conformación de ciertas características que yo destacaría de la problemática, especialmente en términos de accesibilidad de la vivienda. Gracias, María. Ahora. Voy a tratar de tomar algunos puntos de mis colegas acá. A ver, grupos afectados, ¿no? Que les cuesta en el fondo. Grupo, por favor. Grupos afectados, es decir, grupos de personas que les cuesta comprar una casa o tener algún acceso a través de un intercambio monetario. Voy a hablar un poco como planificador urbana más que desde otro rol, pero quizás ahí la pregunta de fondo, para ordenarse, ¿no? Si uno quisiera armar programas de vivienda en este sentido, de facilitar la asequibilidad, habría que preguntarse quién está en qué déficit. Y ahí hay un montón de variables, ¿no? Sociodemográfica, de tenencia, yo creo que también de situación de vivienda actual. No es lo mismo la gente que vive en Cité o en barrios sociales deteriorados, ¿no? Barrios de vivienda social que ya a estas alturas de la vida como que no se llega con la mantención por segunda vez, el Estado no llega, están tremendamente deteriorados. Creo que hay otra variable geográfica también que considerar, porque no es lo mismo el valor de una vivienda en Punta Arenas que en Arica o en Santiago o en Valparaíso. Es un país súper diverso desde el punto de vista geográfico. Y coincido contigo en que, claro, grupos quizás como que se fue desgranando el choclo, ¿no? Y eso es parte de nuestro proceso histórico, pero de todos modos, y ahí es importante desde el punto de vista de la planificación, cuando uno hace el diseño de programas y de políticas, georreferenciar. Es una manera, creo yo, en este momento, y el instrumento está, es decir, GIS no existía hace 20 años atrás, y ahora sí lo tenemos. Entonces es una manera, por lo menos, de resguardar que un grupo o un conjunto de personas en el territorio que algo en común tendrán, se saludan en la mañana, por lo menos, ¿no? Entonces, es una manera de territorializar las políticas y los programas de vivienda. Ahora, para responder a la pregunta, yo personalmente partiría en una perspectiva de diseño de programas y de política por la sociodemografía, es decir, a quienes les cuesta acceder a vivienda en este momento. Adultos mayores, ciertamente, ¿no? América Latina, Chile no estamos exentos de esto. Vamos a llegar muy pronto, 2030, es decir, pasado mañana, a un casi 14% de adultos mayores, pobres, desafiliados de sistemas de protección social. Esa gente no tiene ninguna alternativa, es decir, si no lo recibe un hijo, una prima, alguien, ni siquiera tienen la capacidad de pagar un arriendo, ¿no? Entonces, adultos mayores pobres, mujeres jefas de hogar pobres, estudiantes jóvenes que quieren independizarse, migrantes, y hogares en el fondo con bajos recursos, ¿no? Y luego yo dejaría aparte la gente en campamento, ¿no? Que esto es otra historia y otra manera, pero partiría de ahí, es decir,
en la variable X la sociodemografía y el resto de las variables, ¿no? En una perspectiva de diseñar políticas y programas en la variable Y. Creo que sí, creo que esa puede ser una vía en el fondo, no solamente para fijar quiénes son los más afectados, sino que empezar a diseñar soluciones que tengan coherencia con el problema. Ya. Yo creo que se puso interesante el panel. Me estaba pensando que habrá la posibilidad, ya, con el compañero que trabajamos de tiempo, que estos paneles se puedan también trasladar a nuestros sectores. Me imagino ese panel en la bandera, que no es la victoria, pero es la bandera, ¿ya? Y ahí que vayan los estudiantes, que vayan los académicos, como hacía Vilera Parra, los estudiantes, ¿cierto? Y conversemos estos temas. Porque no me cuadra lo que planteó Pablo. Mire, yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando en Chile existía de verdad la democracia, no como ahora, que se discutía en la calle. Y la gente y compañeros que estaban asociados a la lógica marxista decían que aquí la única solución de los grupos sociales para que sean realidad era la clase obrera y el proletariado. Y ya se miraba con desdén, ¿está mal dicho? ¿Desdén está bien? ¿Mal mirado? Súper bien. Con desdén a los pobladores. Y yo quiero decirle, estimado, de que a pesar de la dictadura y después de la dicta blanda de los gobiernos de la concertación que destruyeron el tejido social, ¿verdad? Chile, ese Marcelo Chile del Partido Socialista tiene alta explicación de que darnos de cómo hicieron eso las poblaciones. Pero yo creo de que no murió la capacidad de los pobladores de ser clase social, grupo social o lo que se llame. Y voy a dar dos ejemplos, porque yo creo que son temas que hay que conversar y tiene que ver cómo se genera el tema de acceso. Mire, pandemia de nuevo. ¿Usted sabe cuántos viejitos, viejitas de esas que están postradas en la casa se salvaron de no morir en 5 o 6 días que nadie los iba a ver? Las ollas comunes, pues, compañeros. ¿Y dónde surgieron las ollas comunes? En todas las poblaciones populares. Aquí en Santiago, casi 80.000 ollas comunes. Antes que llegara el Estado, antes que llegara la iglesia, antes que llegara las fundaciones y algunas damas buena onda que son del barrio. Los primeros 8 días, la gente de esas ollas comunes salvó la vida de esa gente. Porque un viejito o viejita, más que uno, no aguanta más de eso sin comida, sin que alguien lo... Y eso tiene que ver con los extraterrestres, o tiene que ver con convicciones, con principios, con ideología, con etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso. Nosotros tenemos, y es chiquitito todavía porque creemos que tenemos que ser más grandes, tenemos 10.500 familias asociadas en Pintán Solidario. No digo que son activos todos, etcétera, pero hemos logrado levantar el concepto del buen construir, que es el control que las viviendas sean mejores, cada vez mejores, y el buen vivir. Hablaba con el compañero recién, venimos llegando de Neltume y de varias comunidades mapuche, y que en la Semana Santa quedan invitados, porque vamos, sí, las compañías tienen la tarea de llevar mucha gente de los que están acá a La Pintana, a San Ramón, a La Granja, o al teatro donde vamos a hacer esta actividad. Y vienen del sur. ¿Y usted cree que eso no es...? Porque aquí alguien hablaba de que las ideologías estaban muertas, un yanqui, no sé, con apellido de japonés. Hamimoto, no sé cuánto. El fin de la ideología y esas cosas. ¿No han muerto, compañeros? ¿No han muerto? Mire, en nuestras comunas populares se celebra el Día del Niño. ¿Qué es lo que es eso? El reconocimiento del niño. El Día de la Madre, el Día del Padre, los abuelos. Todo el año usted va allá y hay actividad. Y para que nuestra gente no se nos muera en la fila de espera, existen los bingos, compañeros. Ahí en La Pintana, que yo conozco más, todos los sábados mínimo 60 bingos. 60. Y cada bingo va para resolver el tema de salud. ¿Qué hay detrás de esas acciones? Grupos sociales. Los clubes deportivos. Uno no comparte eso, pero después de la pichanga, un asadito y una cerveza. Se quedan en la cancha hasta la noche. Vayan para allá. Los Martínez.
cientos de gente. Claro, más desvirtuado, pero ¿qué hay detrás de eso? Y entonces trataron de destruirnos todos nuestros sueños, sí, la dictadura y todos los grupos, no vamos a hablar de eso porque aquí puede haber ropa perdida. Y entonces, ¿qué es lo que es eso? Entonces estamos convencidos, mire, los marxistas se equivocaron en aquel tiempo, porque cuando decían que solo era el proletariado, Mao Zedong, la China de ahora, ¿no? Que todos se sacan el sombrero. La revolución se hizo con los campesinos, no era el proletariado. Entonces, lo mismo yo creo que hay que hacer en eso. Entonces, nosotros no podríamos hoy día haber logrado lo que logramos si no la gente no tuviera convicción. Nos costó caleta que la gente entendiera, claro, porque hubo que hacer un trabajo contra todo lo que se ocultó, lo que había. Pero aquí hay una compañera que la conocí desde tiempo, que reconocía sur, norte, todas esas instancias que existían, de que si los pobladores no hubieran salido a la calle en el tiempo de la dictadura, no habría democracia. Y no existiría las fundaciones donde se lleva Navidad a la plaza, etc. ¿Estamos? Ese es el tema. Entonces, yo termino diciendo, mire, nosotros vinimos porque queríamos que esto, yo creo que se puede, yo creo que la universidad de antes tiene que volver a ser de antes, esa que iba a las poblaciones, los estudiantes que se motivaban, etcétera. Nosotros tuvimos 25 de acá de esta facultad y desaparecieron hace 6 años. Y tiene que haber ese trabajo, porque es un deber de los sectores que tienen más, poder, ¿no es cierto?, poner conocimiento, poder academia en los lugares donde hay que hacerlo. Así que súper agradecido de la invitación y toda esta conversación que queda pendiente, compañeros, compañeras, a las que les gusta le vamos a decir hermañeras, hermañeros, ¿ya? Los dejamos invitados porque yo creo que la Católica cuando haga todo este año esta actividad, coloque unas 2 o 3 actividades y la podemos mover en cualquier comuna de la región de Metropolitana y van a hacer un aporte pero tremendo. Solo que lleguen allá, está la mitad del trabajo hecho. Gracias, José, y recortemos también en el desafío, por supuesto. Última ronda, nos queda muy poco tiempo, así que vamos a abrir. Me gustaría que comentara, hemos hablado del tema de las viviendas, hemos hablado de las personas, ¿cierto? Y ahora deberíamos quizás enfocarnos un poquito en las políticas, en las medidas, para tratar de abordar esta complejidad. Entonces, quiero dar la palabra, unas 2 preguntas que ojalá, por favor, también, como le exigimos a nuestros panelistas, ser concretos, las preguntas sean súper concretas también, por favor. Pueden decir su nombre y junto con la pregunta. Cortita, porque si no les corto el micrófono. Sí, la verdad que primero agradecer la actividad y la actividad en sí ha demandado una capacidad de síntesis de parte de los oyentes, porque siempre la pregunta tiene que ser corta y rápida, lo cual la verdad creo que nos ayuda a la metodología, como un poquito feedback. A ver, ayer hablando con unas dirigentes de Ñuque Map, sí, y que tiene que ver un poquito con lo siguiente. Nuestra consultora en este momento está emprendiendo un estudio para entender las brechas de cooperación público-privada. Se habla poco aquí de eso, también poco. Y la dirigente me dijo algo que me llamó la atención y que me quiero poner arriba de la mesa, que tiene que ver con que efectivamente hoy día las cooperativas que hoy día se están formando básicamente no están hechas para el modelo de subsidio que hoy día manejaremos. Es decir, ellas se topan con cientos de problemas de financiamiento, sobre todo en la etapa de estudios. Ellas son dirigentes, mamás, trabajadoras, por lo tanto tienen muy poco tiempo para poder gestionar proyectos, por ejemplo. Y en ese sentido, ahí diría un poquito también la pregunta para allá. A mí me parece que el sector privado ha abandonado un poco su rol de gestor, ¿ya? Y se ha sentado un poco en la comodidad de acceder a la gestión de la base social, ¿ya? Por lo tanto, tengo la sensación de que hay una brecha que estudiar respecto de cuál es el rol del privado en colaboración con, por ejemplo, las cooperativas, y en ese sentido si hay una coherencia con los sistemas y programas de subsidio, ¿ya? Me parece que eso es fundamental para el debate porque no podemos sacar el factor mercado, no podemos sacar el factor financiero de la ecuación. Y en ese sentido también una pregunta es saber si en Medellín, en Colombia,
efectivamente las políticas públicas respecto de la colaboración público-privada existen y han tenido algún efecto en destrabar el proceso de desarrollo de la. Perdón, Cristian. Gracias, Cristiano. ¿Alguien más? ¿Ahí? ¿Puedes pasar o puedes preguntar desde ahí nomás? Más fuerte. Mi nombre es Gloria, soy pobladora de la toma 17 de mayo de Cerro Navia y presidenta de la cooperativa 17 de mayo. Nosotros fuimos desalojados en mayo del 2024, brutalmente, salió en toda la prensa, con 700 efectivos, no lo sé, algo así. Un costo altísimo también. Y hicimos un montón de movilizaciones previamente, presentamos cartas en todas las instancias, por los medios de verificación, de lobby, en fin, un montón de gestiones por varios años, y nada de eso sirvió y vino el desalojo vía recursos de protección. La pregunta es, con respecto a una política, a preguntar por las causas más profundas del problema habitacional, a develar más el negociado que hay detrás, porque ¿quién está ganando? Así como alguna vez nos enteramos de las comisiones fantasmas de las AFP, es necesario que en vivienda también se llegue al detalle del problema, se debe profundizar. ¿Por qué no hay una política nacional de desarrollo que consigne una función social del suelo? ¿Por qué eso es socialismo? ¿Por qué no se pueden dar ese tipo de debates cuando ya los diagnósticos de la crisis son por todas partes, ¿no es cierto? Y desde todas las perspectivas, bastante contundente. Eso es un poco la pregunta. Yo tengo una hipótesis. Landarreche en un seminario hablando de innovación. El problema de la innovación en la economía y la baja productividad dice que en verdad no hay incentivo. Y no hay incentivo a la innovación porque ya, en términos, no lo dijo así él, pero en términos simples, ya se forran todo lo que puede con la estructura actual. Entonces, a mí me parece que quizás no hay estímulo, a lo mejor, para atender más profundamente estos problemas. Eso, pero por ahí va la pregunta. Bien, muchas gracias. Una última pregunta muy corta. Sí, hola, mi nombre es Erika y en realidad tengo dos cortas. Una para Francisco Vergara y la otra para Juan Miguel Pañán. Más una pregunta slash observación. Para Francisco Vergara, usted dijo que una manera de tratar de arreglar, digamos, bueno, no es el idioma, pero era como aumentar los ingresos. Fantástico, porque todos sabemos que la accesibilidad igual como que es una relación entre ingresos y los precios de la vivienda, pero que si cambiamos una variable, nada impide que la otra variable siga cambiando, así que cómo aumentar los precios igual puede asegurar, o sea, el ingreso puede de alguna forma asegurar la accesibilidad si es que no hay un límite a la otra variable que es. Y para Juan Miguel Piñán, una pregunta un poco más, observación, siento que se minimizó un poco el tema del déficit habitacional, sinceramente. Porque todos sabemos que el déficit habitacional es falta de vivienda, pero sino también falta de vivienda de calidad y viviendas asequibles, que también contribuyen en construir el número del déficit habitacional. Y después habló de viviendas en arriendo y los costos del arriendo. ¿Cómo sabe que si fueran dos fenómenos separados y uno más importante que el otro? Pero en realidad son fenómenos muy unidos, así que no sé si quiere cómo desarrollar un poco más. Bien, muchas gracias. Partimos entonces y les pido de verdad brevedad en la respuesta, lo lamento, pero tenemos un tiempo limitado. Partimos por Francisco. Muchas gracias por la pregunta. Sobre la gestión de lo privado en materia de la copropiedad, de lo que preguntaba Cristian, a mí me parece que se ha estudiado muy poco, efectivamente. De hecho, acá atrás hay una persona, Mateo Valdés, que está haciendo su tesis justamente en los modelos de cooperativismo en vivienda en el barrio Yungay. Y hemos encontrado que no hay tanta información como quisiéramos. Yo obviamente hablo desde la academia, la investigación, ese es como mi ámbito, y efectivamente hay muy poco. Hace algunos años, conversando cuando Luis Eduardo Brechani era de DU,
nos explicaba que existían los incentivos, efectivamente. El problema es que no se saben usar, no se saben encadenar, porque hay un problema ahí como de diseño del instrumento que es deficiente de origen, y cambiarlo es complejo. Había como esa discusión en ese momento, como trayendo algunas de esas ideas, y el rol de lo privado me parece que ante la ausencia justamente de modelos cooperativos más abundantes en un proceso de soluciones habitacionales, es muy parecido a lo que pasa con el subsidio habitacional. No le interesa al privado desarrollar una industria al respecto porque no está demostrado que sea rentable, o no sé, ahí puede haber algo que tiene más que ver con el costo-oportunidad de involucrarse en ese tipo de iniciativas. Puedo decir sí que, por ejemplo, el modelo sueco, que se basa en gran parte o sea, para ponerlo en simple, la privatización del modelo sueco tiene que ver no con la privatización del modelo inmobiliario, sino que con la privatización de los gestores de inmobiliarios, que gestionan las viviendas cooperativas. Entonces, fue muy llamativo para mí cuando tuvimos una pasante desde Suecia que nos hacía ver que la neoliberalización del modelo sueco era en realidad la neoliberalización de las cooperativas, pero no de las cooperativas en sí, sino que de quienes administran. Y el administrador de la cooperativa era el que operaba únicamente con fines de renta y no con fines sociales, y eso era problemático y tal. Y nosotros le explicábamos, bueno, acá parece que es mucho más anterior el problema, tiene que está mucho antes. Bueno, eso es otro tema. Me parece que hay un tópico ahí sobre, que a mí me parece relevante, de quién gana con esto. Y creo que, a ver, eso está en la, echar al agua, pero está en la tesis de magíster de Slaven Rasnich, donde él explicaba de que los subsidios en la práctica lo único que hacían era engrosar los bolsillos de quienes desarrollaban los proyectos y no terminaban de beneficiar netamente a los pobladores. Eso lo escribió en el 2013, su tesis de magíster en MIT, revisada por pares, me parece que es bastante válida. Miljan no es precisamente un marxista recalcitrante, yo diría que todo lo contrario, pero aún así se llega a esa misma conclusión, y sistemáticamente la evidencia sigue diciendo lo mismo, y sistemáticamente el Estado sigue aplicando el mismo modelo. Seguimos usando el modelo subsidiario a pesar de que se ha demostrado por el mismo Estado a través de reportes de Hacienda de que no es eficiente, de que no se mide si es eficiente o no, no se sabe si es que la gente que recibe el subsidio después vive mejor, después aumenta su escolaridad, si aumenta sus ingresos, si aumenta su estabilidad, si crece la familia, no se mide nada de eso. Y ahí entramos nuevamente el problema de la fragmentación del aparato público, donde el Ministerio de Vivienda mide solo vivienda, el Ministerio Social mide los efectos de eso, pero entre los dos no hay ninguna convergencia necesaria, obligatoria, de que uno mida el otro. Solo para ponerlo así como bien transparente, según el mismo, el programa subsidiario es totalmente exitoso. ¿Por qué? Porque se asignan todos los recursos que se diseñan. Eso es la medición de éxito del modelo subsidiario. No se mide si es que reduce el déficit, no se mide si aumenta los objetivos de desarrollo sostenible, podemos seguir. Entonces, claro, hay un problema ahí, y creo que también hay un tema que es más profundo y más incómodo, y que lo mencionó un poco José, que tiene que ver con la puerta giratoria público-privada en el desarrollo urbano. Eso existe. Para la gente que es ministro hoy día, después pasa inmobiliaria, y así también eso pasa de ida y vuelta. Y eso es un conflicto de interés. Es un conflicto de interés, es complejo. Y le voy a decir algo más incómodo todavía. Hay altas dependencias que dependen de que exista un programa subsidiario. La mayoría de la gente que trabaja con personas directamente. Los pobladores, ¿no es cierto? No, es una verdad incómoda. Hoy día dependen de acceder a la propiedad a través del sistema subsidiario. Por lo tanto, modificarlo es muy incómodo. Es muy incómodo porque pisa muchos callos. ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, la mejor ciudad del mundo para vivir desde hace 10 años es Viena, Austria. ¿Cuál es el principal modelo de vivienda en Viena? Vivienda pública. 60% de la vivienda es pública. Igual tienen sus problemas, como todos los lugares complejos, existen problemas. ¿Cómo funciona? Y ahí respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo funciona en Viena? En marzo todos los años, el Ayuntamiento de Viena fija el precio de la vivienda, 10 euros por metro cuadrado. Ese es el fijo precio de la vivienda, 10 euros por metro cuadrado. Entonces el 40% restante, que es mercado, compite contra el Estado, contra el Ayuntamiento, en un 60%, 60-40 es la relación. Claro, ¿cómo llegar ahí? Bueno, hay que hacer que los 80 millones de UF que se gastan en subsidios anuales se pasen a 80 millones de UF que se gasten en compra de vivienda para generar un parque de vivienda pública, y con eso hacer que el Estado sea el principal tenedor de vivienda, y el precio de la vivienda, no se podría de otra manera, porque si no sería inconstitucional, se fije en base al precio que fija el Estado. Ese sería un sistema. Eso yo lo propuse, está en el Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, que organizó
del ministro Felipe Ward está entre las, obviamente no está entre las prioridades, pero está entre lo que se dijo que era interesante revisar, bla, 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 para ver si se hacía un plan piloto. Y entiendo que Montes lo tomó en un momento para verlo en Valdivia, pero no sé si eso avanzó, después perdí el seguimiento. Entonces, claro, ¿cómo lograr que el aumento de los ingresos genere una mejora? Bueno, lamentablemente hay que regular el precio de la vivienda, pero eso es inconstitucional. Sigue siendo inconstitucional. Y hubo dos oportunidades de que no lo fuera. De hecho, la segunda constitución, a pesar de que era una constitución mucho más conservadora, igual incorporaba el derecho a la vivienda. Tenemos ese problema histórico. Está complicado, pero soluciones existen. Hay otro modelo, está el modelo australiano, el modelo holandés, que son modelos cooperativos en general, que tienen esa lógica. Está el modelo suizo, que depende de los cantones. También hay otros modelos, pero esos otros modelos también están tratando de mirar el de Viena, porque dicen también estamos fracasando con el nuestro, veamos el que está funcionando bien en algún lugar del mundo y tienden a converger hacia ese, o el de Singapur, pero no creo que nos queramos convertir en un modelo como el de Singapur, y si fuera así, bueno, allá el 90% de la vivienda es pública. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Le reitero, por favor, lamentablemente me toca hacer este papel de malo, pero le reitero, por favor, ser preciso. Luis, no va a tener que hacer de malo. Pues muy breve. CIPER publicó hace menos de un mes una columna que escribí que se llama El dilema de los desalojos de toma y las miles de hectáreas en engorda. Una herida abierta. Y como estamos aquí en un seminario y en un diálogo en la Universidad Católica, voy a hacer referencia a que existe un escándalo por la agresión que hay a la propiedad privada cuando hay tomas. Pero no hay un escándalo por los cientos de miles de gente que no tiene donde vivir. Eso no es escandaloso. Pero sí la invasión de la propiedad privada. Entonces quiero leer 3 párrafos cortitos sobre esto mismo. ¿Qué piensa la Iglesia, como estamos en la Universidad Católica, qué piensa la Iglesia Católica sobre el derecho de propiedad? Pablo VI, en la encíclica Popular y Progreso, afirma: la tierra le fue dada a todos y no solamente a los ricos. Quiere decir que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Nadie tiene el derecho a reservar para su uso exclusivo aquello que es superfluo, mientras a otros les falta lo necesario. En una palabra, el derecho de propiedad nunca debe ejercerse en detrimento del bien común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos. Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, afirma enfáticamente refiriéndose al derecho de propiedad: la tradición cristiana nunca defendió tal derecho como algo absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo entendió en el contexto más amplio del derecho común de todos a utilizar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada está subordinado al derecho al uso común, subordinado al destino universal de los bienes. Tercero, con esto termino. Considerando el derecho a la vivienda, se puede aplicar también el principio general enunciado por el Concilio Vaticano II, que se realizó a principios de la década de los 60. Comillas: Dios destinó la tierra con todo lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar equitativamente a las manos de todos, según la justicia secundada por la caridad. Finalmente, a todos les asiste el derecho de tener una parte de los bienes suficientes para sí y su familia. Sin embargo, aquel que se encontrara en un estado de extrema necesidad tiene derecho a tomar de los bienes de los otros lo que necesita. Gracias. Gracias, Pablo. Eso es lo que piensa la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Más allá de toda sospecha de penetración roja en el Vaticano. Gracias. Para ser breve y responder brevemente, tema público-privado, el modelo chileno de política habitacional
es público-privado. Al final, el sistema de subsidios siempre ha funcionado en el fondo a través de un sistema de subsidio que implica un involucramiento de la industria privada, inmobiliaria o constructora. Eh, Pienso particularmente además en los DS49. Ahí hay bastante, a lo mejor no suficiente gestión privada, pero que haber más gestión privada, pero la hay y es una actividad que para el privado en general es interesante. Al mismo tiempo, a mí pensando además también en el tema de la toma, uno de los problemas que tiene, en juicio, hoy día nuestra política habitacional eh, es que es muy lenta para resolver los problemas en fondo que la gente tiene. Y en ese sentido yo creo que nosotros debiéramos movernos más fuertemente hacia un modelo de arriendo que pueda ser más rápido en la provisión de vivienda. Y también va a necesitar, creo yo, del involucramiento privado. De hecho, yo hice una propuesta en un seminario hace un año, en el fondo, respecto de un sistema de subsidio parecido al sistema alemán, que permita, en el fondo, crear un parque, en este caso no sería público, como en Viena, sino que sería privado, pero en el fondo de viviendas de interés público, sujetas en el fondo a ciertas condiciones, para efectos de poder en el fondo entregar o en arriendo a hogares vulnerables. Y eso permitiría en el fondo probablemente expandir la vivienda en arriendo y poder llegar mucho más rápido a otras viviendas. Yo creo que probablemente Chile necesita en ese sentido experimentar con modelos, por así decirlo, de provisión un poco distintos a lo que hasta ahora ha hecho, que yo creo que va a requerir una cooperación público-privada, pero mucho más orientada al arriendo que a la propiedad. No digo que hay que eliminar el subsidio a la propiedad y salir completamente de eso. La experiencia chilena con eso, creo yo, ha sido buena, pero yo creo que se podría complementar o se podría dedicar parte de los recursos que hoy día el mismo tiene también al desarrollo de un parque de interés público. Bien, puede ser público, pero también podría ser, a mi juicio, administrado por privados, modelos así como son las concesiones o algo similar, que creo que podría haber ahí una oportunidad interesante. Y después solo comento el tema de Erika, para no dejarlo en el tintero. Yo no quiero minimizar el problema del déficit, pero mi opinión al menos es que el déficit, como hoy día nosotros lo medimos, no refleja necesariamente una demanda real por vivienda. Yo creo que si nosotros miramos ese déficit, este es un tema que no lo digo yo solamente, hay otras opiniones que también van en esta línea. Cuando tú miras en el fondo el déficit, la medición que nosotros tenemos, que de hecho cae en el último, probablemente la mayoría de ustedes va a decir, nosotros tenemos hoy día un problema de vivienda peor que el que teníamos hace 15 años atrás, pero en cambio el déficit habitacional medido en la medición del Ministerio de Desarrollo Social baja en la última CACEN y nunca se ha movido entre 430.000 unidades, 500.000 unidades o 550.000 desde el año 96, o sea, prácticamente en 30 años. Ese déficit, al menos como así ahí se mide, es una cosa más o menos constante. Yo personalmente creo que hay un problema metodológico. No digo que no haya un problema de vivienda, pero yo creo que metodológicamente, como ese déficit se mide, yo creo que no aborda el problema verdadero real de la vivienda. Viceversa, el tema en fondo de la carga financiera de los arrendatarios. Yo creo que sí, ahí hay un problema de asequibilidad o de muy alto costo que enfrentan algunas familias que hoy día ven. Sobre todo en los niveles de ingreso, en fondo, los quintiles 1, 2, 3, que tienen cargas en algunos casos muy altas, en fondo, respecto al fondo de la relación entre su ingreso y el arriendo que pagan. Gracias. Sí. Bueno, yo con respecto a lo que se comentó sobre la cooperación público-privada, creo que quizás todo lo que ha pasado en el último tiempo es una oportunidad para que se abra esta discusión, porque sin duda todo el tema de cooperativa ha sido súper incipiente, han habido súper pocos proyectos que se han liderado desde la cooperativa por todo lo que implica un alto involucramiento también de las comunidades, súper arduo y súper constante, y también requiere del apoyo privado también para brindar los conocimientos para que la cooperativa funcione. Yo creo que sin duda, si esto haya surgido a raíz de un tema mucho más lamentable, pero que sí que se levante como una iniciativa y quizás también los privados se puedan interesar con este formato de apoyo a, sobre todo como a la problemática del déficit habitacional y a las personas que lo enfrentan. Yo creo que es algo súper bueno y que se puede abordar porque faltan mecanismos para que siga funcionando. Por lo que yo entiendo, también falta que se crea un organismo que lidere las cooperativas que también puedan dar asistencia técnica, como también a las personas que se constituyen con privados.
Y eso es toda una área que falta como robustecer, pero que quizás es la oportunidad. Y en términos de arriendo, yo creo que también tenemos hartas oportunidades, como decía José Miguel, en concesiones en arriendo. Nosotros desde el déficit cero proponemos el tema de las concesiones en arriendo, porque vemos que, dado la emergencia habitacional, hoy en día se requiere abordar la problemática desde las posibilidades que existen hoy en día. En ese sentido, creemos que también desde esta cooperación público-privada, desde la concesión de la arriendo, es una buena posibilidad que es rentable y que ayudaría a agilizar también la entrega de soluciones, que es lo que también más nos importa. O sea, lo que queremos es que las personas puedan abordar la problemática. Yo creo que también no podemos desconocer que tenemos buenas noticias en la región metropolitana. Se están creando hartas líneas de metro, va a llegar el tren a muchas partes, y yo creo que también ese es un desafío público y privado de cómo se aborda esa gran noticia. O sea, va a llegar infraestructura, pero va a llegar con vivienda. ¿Cómo abordamos eso? Sin duda, también la asequibilidad, y como lo vi en mi tesis, también pasa por el transporte, también pasa por los desplazamientos. Y esta buena noticia tenemos que aprovechar. Esto como para hacerlo. Gracias, María. Ya, ¿Qué pasó? voy a estar. No, no. Ya bien acotada por los tiempos. Mira, Cristian, tu pregunta sobre la relación público-privada en las cooperativas y que las mujeres no tenemos tiempo para nada, entonces no nos hagan armar proyectos y cositas raras porque hay que plancharla, etc. Mira, yo creo que hay la solución un arquitecto social. O alguien, ¿no? Un administrador público junior. Hay una cantidad infinita de profesionales jóvenes sin trabajo y ellos bien podrían acompañar todo el proceso de relacionamiento entre el público, así, entre el privado y la cooperativa, ¿no? Y eso es bueno, bonito, barato. Sobre los desalojos, Gloria, tu nombre, ¿cierto? Sí, impresentable. Así yo tengo que decir. Impresentable en el siglo XXI, Chile, un país OCDE, esté desalojando. Se lo comenté el otro día que nos encontramos por casualidad con Ana en la calle. Es impresentable. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto al ministro y al ministerio, un cariño enorme, ciertamente. Yo soy ex ministro, pero es la única palabra que se me viene a la cabeza, ¿no? Y ahí la prevención, es decir, ¿no? La operación TISA, por decirlo ya, es tremendamente básica. Y hay otras mucho más sofisticadas. Pero es impresentable que en el siglo XXI se esté desalojando gente por ver en qué país vivimos. Y sobre el déficit, el cálculo del déficit, que tú ya tercera vez que te escucho lo mismo. Mira, hay que darle cierto honor al ministerio, y no al ministerio, porque la persona que inventó la metodología para estimar el déficit se llama Jorge Rodríguez y vive en la CEPA, en Senado. Fue un esfuerzo titánico. Ahora, ¿qué tiene de bueno? Medir el déficit como se mide permite comparabilidad entre países y llegar a algunos números comunes en América Latina y el Caribe. Y ese es un logro enorme. Es decir, si hay algo que la América Latina podría explotar, y así exportar a otras regiones del mundo, la India, por ejemplo, no sé, el sudeste asiático, es el cálculo del déficit. Una cosa buena también es que yo sé y entiendo, porque lo leí por ahí, que se ha sofisticado un mejoramiento, digamos, a la metodología en estudios, sí, que incluyeron a los hogares que viven en hacinamiento arrendando piezas, y subió en 100.000 viviendas, creo, en 100.000 hogares en déficit. Hogares en déficit. Claro, lo que pasa es que hay un desacople con la demanda, es decir, déficit no es lo mismo que demanda. Entonces, déficit desde el punto de vista más técnico, operativo, ok, a eso hay que incorporarle la variable más cualitativa, que tiene que ver con la demanda y con esta diversificación de la oferta, etc. Gracias. José. Ya, ahora voy a estar cortito. Ya. Oye, a propósito de propiedad privada, desalojos se justifican y todos los ladrones que están del río Biobío para allá, en tierras mapuches que se le han robado a los mapuches, porque está claro, ¿no? Que tienen los dueños de tierra, pasan piola. Yo creo que aquí solo la acción. Nosotros tenemos un movimiento nacional de pobladores que se coordina
y hemos estado presentes en todo lo que se ha hecho en cuanto a movilización con la gente de San Antonio, que se ha convertido como en un hecho importante. Y se ha logrado, lamentablemente, así como habló la compañera, hay más de 8 tomas que sean más chicas, de la cuarta región sobre todo, que se han desalojado. Y está claro, porque hay que ser responsable, el acuerdo gobierno-empresariado para sacar esa famosa ley maldita, que es la que permite que esto se haga y después todo rasgan. Entonces me parece que lo que dijo el compañero acá, no es el compañero, con la lectura de estas cosas encíclicas y papas, etcétera, etcétera, que hay que comulgar acá a lo que se dice cristianos, sobre todo los democristianos, encabezados por Rabinepo, que él es uno de los peores, ¿no es cierto?, que hacen ese negociado y reclamar por la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero falta coherencia, pues lamentablemente eso es parte de la vida de la mayoría. Y eso, y la invitación que le hicimos, los que le interese, las compañeras ahí pueden tomar contacto con ella. Y van a ser bienvenidas. No vamos a hacer un cóctel comer, pero le vamos a tener sopaipilla rica con pebre y harto merquendo. Eso. Bien, muchas gracias, José. Para cerrar, una muy breve palabras al cierre de Darinka. Gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Darín Kasischke, yo soy profesora de vivienda en la Universidad de Delft, de los Países Bajos, soy chilena y estoy aquí 2 meses en el instituto organizando la Semana de la Vivienda junto con mis colegas, con Javier y con hartas otras instituciones y actores. Y bueno, viniendo desde Europa, ¿no es cierto? Y con mi expertise ahí de más de 25 años, quisiera hacer un alcance como a los modelos terapéuticos respecto a cómo se garantiza o pretende garantizarse la asequibilidad en la vivienda en Europa. Yo creo que es muy importante evitar descontextualizar estos modelos, porque no me gustaría que queden con la impresión de que allá el Estado fija precios. Eso no ocurre. Lo que sí ocurre es mucha cooperación pública-privada. Hay muchas deliberaciones, mesas de trabajo multisectoriales, y la ciudad de Viena es un muy buen ejemplo de hace más de un siglo en que el modelo de Viena se basa en esa cooperación. Es decir, que el gobierno no llega y dice, ya, ahora vamos a tener vivienda barata para todo el mundo. Eso no ocurre, sí, o sea, cuesta mucho ponerse de acuerdo, negociar y conciliar distintas variables demográficas, económicas, financieras, de intereses de distintos grupos, ¿no es cierto? Y al fondo en gran medida son los privados los que construyen, financian y gestionan la vivienda. Cuando hablamos de que hay un 50% de vivienda social en Viena, estamos hablando de una gran diversidad de actores. Estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones que desgraciadamente aquí en Chile están muy desprestigiadas. El caso que tuvimos. A mí me dolió mucho verlo como chilena y como alguien que trabaja con fundaciones, que provee vivienda asequible y social en Europa, que era una oportunidad brillante para que esos actores empezaran a activarse en la provisión de vivienda asequible. Entonces, tengamos cuidado, creo yo, en simplificar un poco y decir, ya, esto es propiedad privada, esto es mercado y esto es Estado. Al contrario, hay todo un espectro de matices de organizaciones con distintos caracteres. Hay organizaciones ligadas a la iglesia en Europa, ya anglicana, cristiana, sin número de actores. O sea, la sociedad civil es capaz de producir vivienda que cumple distintos objetivos para distintos grupos sociales, que lo hay, son grupos sociales con su propia identidad y demanda, y que lo pueden hacer de manera viable. No pierden plata, no roban plata, son transparentes porque el Estado está ahí de guardián, ¿cierto? Sin un Estado claro, fuerte, regulador, no hay empresa privada, no hay sector privado que sea sostenible. Entonces, eso es lo que yo quería remarcar, digamos, para que no caigamos ojalá en esa dicotomía que tenemos en Chile, o solo el privado o el Estado. No, yo diría entre medio, todos juntos. Yo también quisiera, porque me están... Ya, 30 segundos. O sea, efectivamente, sí hay fijación de precios en Austria. Yo estuve en un workshop el año pasado, pero entonces no me digas que no hay fijación de precios. Hay fijación de precios por el ayuntamiento. Hay un decreto de alcaldesa que sale todo el país. Pero es que me dejas mal parado porque me dices que no hay fijación de precios. Pues si la hay una fijación de precios. Hay un grupo de esos 60% de la vivienda que sí se acoge, ese fijación, 40% es la que es totalmente estatal, 20% es la que es coadministrada con entidades públicas, que es de la que también hablé. También teníamos que hablarlo muy rápido, muy corto. Mira, yo estuve en un workshop el año pasado en Viena,
hicimos una investigación con gente de Viena sobre el modelo vienés. Entonces, más allá de que tú hayas vivido 20 años, hayas vivido 6 años en Londres, igual, En todo caso, era no tenga esa sensación. O sea, creo que tienes que decirlo, aportaste grandes cosas. Yo creo que esto es parte del debate y del sentido metodológico que del tema, pero creo que lo que aportaste es tremendo. Por eso que mi pregunta de la cooperación público-privada. Siento que, y perdona, tu respuesta, tu nombre, Paola, me diste una respuesta muy simple cuando en el fondo mi gran tema era este. Y una pregunta muy simple y muy buena, porque esto del arquitecto social yo creo que tiene que ver con una especie de modelo de cooperación dentro del público-privado, los académicos, pero creo que las experiencias internacionales respecto de esto que se está planteando son súper importantes de ponerlas en el tapete hoy día con un Chile que está atrapado. Sabemos en la regulación y en una serie de temas que nos tienen trabado con el desarrollo social. Entonces, qué bueno que se genere esta pequeña confrontación porque habla de que el tema por ahí pareciera ser que en vivo. Bueno, es parte del debate que tenemos que hacer y de los objetivos de este tipo de encuentros y claro, la intención claramente no es desprestigiar ni para nada. Porque simplemente quiero decir que no fue un ataque personal, no pretendía atacarte a ti, si sonó de esa manera, si lo percibiste de esa manera, me disculpo, pero mi idea era aclarar algo que es más complejo y entiendo que por el poco tiempo puede haber sonado un poco simplista, pero mi idea era eso, hablar de las ideas, no de las personas. Lo mío es muy sintético y en el fondo decir que creo que para todos los espectadores esto ha sido como el pic de la conversación. Buenísimo, darles las gracias también a cada uno por su punto de vista. Y creo que en el fondo acá tenemos como el hilo del cual empezar a tirar para poder empezar a pensar en desempolvar quizás todo esto que está guardado, que decían como en un armario, y empezar a conversar y llevar las políticas urbanas públicas de vivienda a los sectores de las personas. Gracias. Oye, para cerrar, les damos las gracias por haber venido. La siguiente actividad de la Semana de Vivienda es hoy día a la tarde a las 6:30. Hay una película que se proyecta con un debate posterior. Es una película sobre desalojos en Nigeria. Y va a estar Ana en un panel junto con Santiago Castillo de la Hormida, Mauricio Nilo de la UNIAC y Camila Cosiña, también académica de la Ciencia Internacional. ¿Aquí mismo? No, no es acá. Es en el Centro de Cine y Creación en la calle Raulí, en Santiago Centro. Sí, Raulí 58. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias.